Estamos con Marta Márquez, que es vicepresidenta del SICOP, que es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Marta, por estar. Gracias por invitar. A ver, el gran tema que nosotros acá hablábamos en su momento es el tema de las paritarias, de lo que fue tanto los docentes, digamos, lo que más influyó y lo que más ruido hace, afortunadamente, porque hay un legítimo pedido de ajuste salarial de los docentes que ganan mal, y también las familias, ¿no? Y el chico en el medio, el chico que no recibe educación. Hablábamos después de lo que fue este tema del dólar, de la crisis económica, y que el gobierno ha admitido que no se van a poder cumplir esos límites o esas propuestas de la inflación para este año, que van a estar probablemente arriba del 30% o cercano al 30%. Y en el caso de la salud también es otro tema vital, porque acá mucho hablábamos de la importancia, sobre todo en los sectores más marginados, de los hospitales públicos, de las salitas, y lo que el efecto y lo que afecta en realidad el tema de una medida de fuerza como un paro general. En la situación de ustedes, de los profesionales de la salud, ¿cómo está el tema? Entiendo que hasta hace muy poquitito hubo una nueva, o la primera paritaria en realidad de este 2018, y el gobierno, ¿cuánto ofreció de la provincia de Buenos Aires? Y el gobierno, sin tener en cuenta todo esto que vos estás diciendo, volvió a ofrecer, digo, a nosotros por primera vez nos ofreció el 15%, pero es lo mismo que le ofreció antes a los docentes, el 15% en 3 cuotas y una suma en negro por presentismo también en 3 cuotas. Claramente cuando nosotros fuimos a la paritaria, que fue el 14 de junio, ya estaba disparado el dólar, ya todos los indicadores estaban hablando de que la inflación iba a estar cerca del 30%, sin embargo el gobierno insiste en ofrecer 15% sobre salarios que están ya muy deteriorados. Sin dudas. Marta, para que entienda, porque digo, yo la verdad que en su momento cuando se planteó el tema, hola, mira, tenemos gente nueva acá, cuando se planteó el tema, nosotros en su momento dijimos, bueno, está bien, que si el gobierno dice que va a haber tal porcentaje de inflación, y uno dice, bueno, vamos a creerle, pero por las dudas, hagan una cláusula gatillo para, el año pasado me parece que funcionó. Así el año pasado, se hizo con tal porcentaje de aumento, si la inflación sube ese porcentaje de aumento, automáticamente se ajustan los sueldos. Lo que me parece razonable, inclusive teniendo en cuenta que aún uno puede apoyar o no a Cambiemos o a Macri, pero uno entiende que el INDEC es más, es más creíble que lo que había sido en el pasado. Ahora, ¿a ustedes le dieron esa cláusula gatillo? No, ni siquiera eso. Este año el gobierno no le ha ofrecido a ninguno de los estatales la cláusula gatillo. Hablan de una cláusula de revisión. Ahora, la cláusula de revisión es tramposa porque depende después de que el gobierno te llame. Y nosotros decimos, tardaron 6 meses en llamarnos a la primera discusión, ¿por qué vamos a pensar que si se llegan a disparar los valores nos van a llamar automáticamente? Digo, no nos están llamando como corresponde. No, yo lo que quería decir, digo, para que todos sepan cómo son los salarios nuestros, en este momento un profesional que ingresa a trabajar en un hospital de la provincia de Buenos Aires con 36 horas de carga horaria, cobra en mano 20.000 pesos. Entonces, con lo que nos están ofreciendo en septiembre, a fines de septiembre... 6 horas diarias, ¿no? Sí, son 36 semanales. 36 semanales. ¿Cuánto dijiste? 20.000 en mano. 20.000 en mano. 20.000 en mano. Con lo que nos están ofreciendo, recién a cobrar en octubre estaríamos en 24.000. Así que la pérdida salarial es enorme. Y esto se ve claramente en 2 cuestiones. La primera, que tenemos mucha dificultad en cubrir los puestos que salen, porque claramente un sueldo de 20.000 pesos no es atractivo para alguien que se formó durante 7 años y que además tiene que pagar de su bolsillo un par de cosas como la matrícula profesional, la capacitación, el seguro de mala praxis. Nada de eso corre por cuenta del Estado, entonces termina el salario siendo a lo mejor efectivamente de 15 o 16.000 pesos. Esto, digamos, la paritaria fue la única propuesta que se hizo. Obviamente se llamó un corte intermedio, imagino que no se hizo un acuerdo. ¿Y cuándo se va a reabrir? Digo, ustedes como los docentes, hemos hablado la semana pasada, lo mismo con los docentes, que realmente no se entiende cómo es que el gobierno, repito, yo en su momento vi el año pasado, me pareció razonable decir,
planteamos una inflación, porque también hay un tema de expectativas que se maneja mucho en la economía, no podemos estar firmando locuras porque la gente directamente, si ponemos alta la inflación o la expectativa es alta, probablemente alcance eso. Entonces el gobierno lo que hace es baja esas expectativas, pero con cláusula de ajuste. O sea, si efectivamente la inflación supera, por lo menos que el salario le empate a la inflación, que no perdamos poder adquisitivo. En este caso se va a reabrir la paritaria, ¿hay fecha de reapertura? No tenemos fecha de reapertura, rechazamos allí mismo la oferta porque nos parecía irrespetuosa, se lo dijimos así al viceministro de Economía que estaba. Nosotros el año pasado cerramos con un 26% con cláusula gatillo y la verdad funcionó. El salario está retrasado porque ya viene retrasado desde hace varios años. Ahora, con todo lo que ocurrió, pensar que en junio nosotros vamos a aceptar un 15%, parece fuera de toda realidad. Cuando vos decís que está bueno este tema de, vos decís que hay vacantes, digamos, que no se cubren porque no es atractivo el sueldo. Porque, exactamente. Digamos, al profesional le sirve mucho más ir a la actividad privada y quizás tener varios trabajos. Así es. Y no estar 6 horas quizás, porque a las 6 horas, digamos, para ir a trabajar en un hospital público en la provincia de Buenos Aires, le tenés que sumar el costo, si tenés un auto, mantenerlo, que no es barato en Argentina, todo el mundo sabe, y además también, si tenés que utilizar el transporte público... También eso se ha encarecido notablemente. No solo lo que se encareció, sino también el tema de lo que se pide. A ver, uno dice, che, pero laburan 6 horas, que es poco en general, muchos otros que laburamos mucho más, pero la realidad es que, primero, la intensidad de un trabajo en un hospital público, y además también que no son las 6 horas nada más, sino lo que a uno le cuesta hacer a los hospitales públicos, que en general están alejados, digamos, como por ejemplo el de Posadas, que tiene problemas. Sí, el Hospital Posadas está con serios problemas. El Hospital Posadas no depende de la provincia, si bien está ubicado en la provincia, depende de la nación. El Hospital Posadas viene en una situación de conflicto muy grave. Hace muchos años. Pero el año pasado se intensifico con este tema de los despidos. Tuvimos alrededor de 250 despidos, ninguno se ha revertido. Y eran despidos, en el caso de los profesionales y las profesionales. Hubo algunos casos que también es verdad que eran, lo hemos leído, no sé si era cierto, eran muy pocos, o sea, se basó quizás el gobierno en tomar esa medida de contratos cuando se fue la anterior gestión, con sueldos muy altos, pero en la volteada, como suele pasar, lamentablemente, caen mucha gente que no tiene nada que ver, digamos. Sí, además cae gente que tenía un trabajo muy específico, estoy hablando de las farmacéuticas, estoy hablando de alguien que hacía un estudio que tenía que ver con el tema de oncología y era la única que lo hacía. O sea, y que no fue reemplazado. No, se echó personal. Porque no hay oncólogo en el Posada, es raro, ¿no? Oncólogo sí, pero esta compañera hacía un estudio referido el laboratorio. A oncología. Exactamente. Entonces hubo, como vos decís, una serie de despidos indiscriminados. Es cierto que el Hospital Posadas viene con una situación de precariedad laboral que lleva más de 20 años. Y promesas incumplidas. Exactamente. Acá nos hemos hecho eco, por ejemplo, durante el kirchnerismo, de varios anuncios que nunca se cumplieron. Era todo como un elefante blanco, digamos, si iba a terminar. Exactamente, pero bueno, eso no justifica que se los haya despedido. Sin duda, una cosa. Si han estado 20 años desarrollando su labor, era porque eran imprescindibles. ¿Vos sos profesional? Sí, yo soy trabajadora social. Trabajadora social. Sí. A ver, digo, para alguien que es médico y que estudió tanto para ser médico, porque siempre hablamos nosotros de las prioridades, y quiero cerrar con esto, ¿qué evaluación o qué reflexión haces sobre que en la Argentina quizás un taxista, lo que quiero decir es no que se merecen ganar menos, lo que digo es la prioridad que nosotros tenemos como futuro del país, porque no pasa en ningún lugar del mundo. Yo estuve viajando hasta poco, tuve la posibilidad, por laburo, y realmente se sorprende diciendo, bueno, un camionero, un taxista, algún comercio chico, te repito, no es que tienen que ganar menos, pero un docente y un médico que durante muchísimos años se prepararon, sobre todo el médico, un cirujano, por ejemplo, y gana la mitad que gana un camionero, o la tercera parte. Entonces decimos, ¿cuál es el rango de probabilidades, de prioridades que tenemos? Repito, ¿no? Un camionero, un taxista me dice, che, ¿pero qué quiere? ¿Que yo gane 20.000 pesos por mes? No, lo que estoy diciendo es que así no funciona la sociedad. Evidentemente va a haber problemas, y problemas graves, porque estamos hablando de médicos y de cirujanos o de gente de la salud, profesionales de la salud. Esa reflexión que vos hacés es la que le transmitimos al viceministro de Economía, que estuvo presente en la paritaria, diciéndole que en el sistema de salud
estos salarios significan no solo desmedro para los trabajadores profesionales en este caso, sino sobre la salud de la población, porque en la medida que no tengamos quien atienda a la población no va a tener garantizado su derecho a la salud, y que eso es responsabilidad del gobierno, que la población bonaerense tenga garantizado su derecho a la atención. Y hablamos específicamente del tema de la salud. Nosotros decimos desde el gremio, la salud no puede esperar, porque es cierto, una persona que viene para hacerse atender no puede esperar a que el gobierno decida dentro de un año mejorar un salario. Viene a atenderse, necesita que alguien la atienda. Con estos salarios cada vez va a haber menos profesionales para atender y se van a resentir los indicadores sanitarios de la población bonaerense. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Marta Márquez, entonces vicepresidenta de la SICOP, después del SICOP. Y después vamos a estar hablando también, como siempre decimos, no nos quedó el tiempo, del tema de infraestructura, porque está el otro gran tema. Lo mismo pasa con los docentes. Está muy bien abocarnos al tema salarial, pero es tan importante el tema salarial como el tema de cómo estudian o en qué condiciones estudian los chicos y en qué condiciones se trabaja. Condiciones de trabajo, nosotros hablamos de condiciones de las dos cosas. Bueno, gracias por estar, Marta. Gracias a Nos vamos a